Gracias nuevamente por estar allí en línea. Gloria al nombre de Jesús, y espero que estés allí conmigo hasta el último momento de estar ministrando esta palabra. Vamos a seguir con lo que hemos venido hablando sobre llamados a dar buenos frutos. Y hemos hablado que no solamente dar buenos frutos en cuanto a calidad, sino buenos frutos también en cuanto a cantidad. Gloria al nombre del Señor. Y el tema que estamos tratando es llamar a dar o a dar frutos buenos. Y tenemos que el llamamiento a producir frutos del reino, según Mateo capítulo 21, versículo 43. También estamos, como lo acabamos de leer ahora, gloria al Señor, llamados a dar o a hacer frutos de arrepentimiento. Y estamos llamados también a vivir dando fruto del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Llamados a dar o hacer frutos de arrepentimiento. Y esto es demostrar que estamos arrepentidos. Demostrar un cambio de conducta. Demostrar un cambio de actitud. Arrepentimiento es pesar. Es dolor. Y esto se siente por haber hecho algo o dejado de hacer algo. Eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento en la parte espiritual o en la parte teológica o bíblica. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribe y dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo y está diciendo no se conformen a este siglo, a lo que están viviendo, a lo que creen ustedes que son o que es bueno, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que el entendimiento o la mente sea cambiada, para que al cambiar de mentalidad podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y entendemos entonces, cuando nuestra mente es cambiada, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y eso lo podemos entender y conocer cuando hay un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad nos hace dar un cambio de actitud. Y vemos las cosas diferentes. Otro significado de arrepentimiento es un cambio de perspectiva respecto al pasado. Y esto conlleva a la comprensión de la culpa. El ejemplo bíblico que tengo en esta hora es el hijo pródigo. La escritura dice que este hombre que había salido con todo lo que su padre le había dado, los bienes que le pertenecían, según él, dice que cuando lo malgastó todo, cuando ya terminó todo lo que el padre le había dado, entonces se quedó solo, no tenía a nadie, y fue y buscó trabajo en una hacienda donde había un lugar y le tocaba alimentar a los cerdos. Y cuando está allí alimentando a los cerdos, dice la escritura, vuelve en sí. Entonces Lucas capítulo 15, versículos 16 y 17 nos narran esta situación de este hombre cuando dice la escritura, vuelve en sí. Capítulo 15 de Lucas, versículos 16 y 17 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ese volver en sí lo hizo tener un cambio de actitud. Entonces tuvo un cambio de actitud, y ahí mismo en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el versículos 16
versículos 18 al 21, dice: me levantaré, después que vuelve en sí, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, pensó, actuó. Y dice: se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, el hijo le dice al padre, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de perspectiva respecto al pasado. Él entendió, volvió en sí, analizó que lo que hizo, lo que estaba haciendo, no estaba bien. Y entonces vuelve en sí y toma un cambio de actitud y se vuelve al Padre y entiende, reconoce y dice: ya no soy digno ni de ser llamado tu hijo. Los que escucharon el primer discurso de Pedro, según Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39, Pedro estaba dando un mensaje, estaba predicando la palabra de Dios, porque había mucho asombro cuando vino el poder del Espíritu Santo y se derramó sobre aquellas personas. Y entonces todos estaban allí compungidos y diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está sucediendo? Y pensaron que estaban llenos de mosto, que estaban borrachos, que estaban allí ebrios. Y entonces el apóstol Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Estoy en Hechos capítulo 2, versículos 36 al 39. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el mensaje, ahí está la palabra. Y el apóstol le dice al grupo que está allí escuchando y viendo la situación, entonces él le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Entonces les está confrontando lo que habían hecho. Habían matado al dador de la vida. Dice: Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro responde y le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. ¿Qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta de ellos. Entonces, ese cambio de perspectiva respecto al pasado, esto conlleva a la comprensión de la culpa. Entendieron lo que habían hecho y entonces se vuelven a Dios. Se vuelven a Dios. Entonces, arrepentimiento es pesado, es dolor, que se siente por haber hecho algo o dejado de hacer. Pero en la parte espiritual, en el contexto bíblico, el cambio de mentalidad es un cambio de perspectiva respecto al pasado. Esto conlleva, nuevamente le digo, a la comprensión de la culpa. Ya vimos el ejemplo ahí, el hijo pródigo y aquellos que escucharon el sermón de Pedro. Hablando de arrepentimiento, podemos encontrar, bíblicamente hablando, la Biblia nos narra la historia de hombres los cuales le fallaron a Dios, pero tuvieron un arrepentimiento genuino. Otros fueron hombres íntegros, y algunos, a pesar de que fallaron, en vez de arrepentirse por su dureza de corazón, no hubo arrepentimiento en ellos.
Tengo el ejemplo por lo menos de un rey que era un rey gentil y que por su prepotencia y por su ego y por su orgullo fue un hombre que tuvo que tener una experiencia con el Señor para poder dejar lo que estaba haciendo y creerse el Señor de la tierra, como es el rey Nabucodonosor. A pesar de su orgullo y prepotencia, un día reconoció el señorío del Dios Todopoderoso. David es nuestro segundo ejemplo. A pesar de su grave pecado de adulterio, reconoció su error y buscó el perdón de su Dios. Pedro, el apóstol, que estaba allí con Jesús y lo negó, y después de negarle, se arrepintió y lloró, dice la Escritura, amargamente. Pero como te decía, también hubieron hombres que fueron íntegros, y la Biblia declara la integridad de Job, la integridad de Daniel, de José, el hijo de Jacob, y sobre todo el ejemplo de excelencia de integridad de Jesús, el Hijo de Dios. Otros como el rey Saúl, que por su soberbia fue rechazado porque no atendió la voz de Dios. Y dice que Saúl desobedeció y fue desechado. Mis tres ejemplos para hablar hoy del fruto de arrepentimiento son Nabucodonosor, David, el rey David y el apóstol Pedro. Y quiero tomar estos ejemplos para que veamos bíblicamente, gloria al Señor, la manera como se llega al arrepentimiento después de tener un convencimiento de lo que Dios en verdad ha hecho en nuestras vidas. Te ponía el ejemplo o te nombro a Nabucodonosor. Quiero hablarte un poquito de este hombre, que el tiempo me dé, gloria al Señor, reconociendo cómo este hombre entiende y ve que en Dios es que hay poder. El capítulo 4 de Daniel nos habla de la locura de Nabucodonosor. Este hombre pensó en su corazón y habló con prepotencia y con orgullo. El versículo 30 del capítulo 4 de Daniel hasta el versículo 37 dice lo siguiente. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y lo alabé,
y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. Tremenda palabra y tremendo el ejemplo que nos da la Biblia sobre este rey, que en un momento creyó que él era, con su fuerza, con su poderío, el que había hecho o dado grandeza a su ciudad, a su reino. Y la Escritura nos habla y dice que este hombre en ese momento, en ese instante, habló, expresó. Y antes de hablarlo tuvo que estarlo en el corazón, porque la Biblia declara y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando él pensó en su corazón y ahí en su mente, y entonces lo habló y lo proclamó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y la he edificado para casa real. Y dice la Escritura, para casa real con la fuerza de mi poder. Está hablando él. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿No fue esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y este hombre habló con prepotencia, habló con orgullo. Se creyó el que era el pachá, el papá, el rey, que no había nadie que le pudiera dominar. Porque se creyó en ese momento, como dice por allí el dicho popular, el refresco, el último refresco del desierto. Entonces es necesario que entendamos que cuando hay orgullo, cuando hay prepotencia, hablamos en el día de ayer de los frutos del reino, que la humildad es lo contrario al orgullo y a la prepotencia. Y este hombre no tenía en su corazón nada de humildad. Él era el que se creía el único, y entonces entendió y dijo y proclamó, esta ciudad la edifiqué. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Y dice, la edifiqué con la fuerza de mi poder. Le atribuyó a su fuerza y a su poder la grandeza de su reino. Y ya había una palabra para él a través del profeta Daniel. Y él estaba en el pasillo de su palacio, normalmente un día común y corriente, y pensó eso, y vinieron y le vino la palabra, el cumplimiento de la palabra, y entendió. Cuando pasó el tiempo dado, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo, reconoció la grandeza del Señor y dice, y mi razón me fue devuelta, y entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Él entendió, razonó y dice que alzó sus ojos al cielo, volvió en sí. Entonces entendió que no es para él la gloria, sino que alzó sus ojos al cielo y la gloria es para Dios. La gloria es para Dios de todo lo que acontezca y todo lo que suceda. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Y este hombre reconoció la grandeza de Dios y dice, alzó sus ojos al cielo, dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 35 del capítulo 4 de Daniel.
todos los habitantes de la tierra, escúchame bien, tú que habitas la tierra en este tiempo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Y qué te crees tú? ¿Y qué te piensas tú? La Biblia mía declara y dice a través de la boca del rey, que ahora alzó sus ojos a los cielos y reconoció la grandeza del Señor y bendijo y alabó al Altísimo y le glorificó. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? ¿Sabe una cosa? Una de las cosas más fuertes que domina al ser humano es el orgullo y la prepotencia. ¿Y sabe por qué el orgullo domina al ser humano? Porque eso fue sembrado a través del enemigo de Dios. Satanás se rebeló en el cielo contra Dios y no quiso sujetarse y someterse. Su orgullo, su prepotencia, su ego, quería ser igual al Dios. Dice, seré semejante al Altísimo. Y entonces eso lo sembró en el individuo, en el hombre, en el ser humano. Y eso está allí en mucha gente. ¿Cuánta gente no se cree más? La crema, la nata de la sociedad. Y estamos allí, como les decía en el día de ayer, gente que no tiene nada y se cree. Y gente que tiene y no se cree. Por la falta de humildad, mucha gente es prepotente. Porque lo contrario a la humildad es la prepotencia, es el egoísmo, es el orgullo. Entonces usted, amado amigo que me escucha en esta hora, amado hermano, no te creas más, no te creas menos que nadie, ni más que nadie. ¿Sabe por qué? Porque delante del Señor todos somos iguales. Y delante del Señor todos los habitantes de la tierra somos considerados como nada. Así que si tú te crees algo, es problema tuyo. Y si no te crees nada, te crees menos, es problema tuyo. Porque delante del Señor todos somos iguales. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este hombre que está allí ahora razonando. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, expresa él con su boca, su corazón tiene ahora algo más fuerte que lo que tenía. Ahora de lo que hay en el corazón comienza a hablar la boca y dice, versículo 37 del capítulo 4 de Daniel: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. No dejes que te acontezca lo que le pasó a Nabucodonosor, que por su orgullo, que por su soberbia, tuvo que ser sometido a una baja condición para que pudiera alzar los ojos al cielo y entender que el único que tiene el poder y que la gloria es para Él, de Dios o del Dios Altísimo. No dejes que te acontezca algo similar. David, rey de Israel. Estamos hablando de fruto de arrepentimiento. Encontramos ahí ese fruto de arrepentimiento en la vida del rey Nabucodonosor, un rey gentil. Ahora vamos a un rey escogido por Dios, llamado por Dios, ungido por Dios, y comete un grave pecado. Comete pecado de adulterio. Según Segunda de Samuel, capítulo 11. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice allí el tema David y Betsabé. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho
y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. La mujer estaba casada. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a decir a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Tremendo este problema que se le presenta allí al rey David. Y algunos que conocen la historia saben cuál fue la idea de él. Planeó en su corazón y en su mente cambiar la situación. Él planeó en su mente y en su corazón que las cosas fueran diferentes, pero las cosas no le salieron como él quiso. Y cuando él puso su mirada y su corazón en Betsabé, inmediatamente cambiaron las cosas. Hubo un pensamiento diferente. Y cuando ella le envía a decir: mira, nosotros tuvimos esta relación y ahora estoy embarazada, estoy encinta, inmediatamente él quiso planear las cosas para que todo saliera bien. Pero la escritura dice que no es como tú y yo pensamos, porque los pensamientos míos y los pensamientos tuyos están más altos, son más bajos que los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, y nuestros caminos son mucho más bajos que los caminos de Él, porque los pensamientos de Él son una cosa y los pensamientos de nosotros son otra, y los caminos de Él son una cosa y los caminos de nosotros son otra cosa. Y este hombre, como rey, estaba organizando salirse con la suya, y lo había hecho. Y no solamente cometió el pecado de adulterio, sino que también de homicidio. Porque entonces, como el hombre esposo de esta mujer, como dice la escritura, él era el esposo de Betsabé. Dice Urías Eteo, estaba allí este hombre, y era soldado del ejército. Y entonces convocó el rey a su general para que lo pusiera en batalla, porque el hombre no quiso acostarse con la mujer porque estaba en guerra, y fue más obediente que el rey. Y entonces lo pusieron allí al frente de la línea de batalla para que lo mataran. Y este es un homicidio culposo. Y allí estaba la mano del rey David planeando la muerte de este hombre. Y todo había salido conforme él lo había planeado. Y viene la amonestación en el capítulo 12. Natán amonesta a David, el profeta Natán. Y dice la escritura que después que aconteció esto, Jehová envió a Natán a David, y vinieron a él y le dijo una expresión, como una historia, como una parábola. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David con la historia que le estaba contando Natán, y en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El que le cogió la ovejita, el hombre rico que le cogió la corderita, la ovejita, al hombre pobre que no tenía nada,
para hacerle el guiso a aquel que vino a visitarle, este hombre es digno de muerte, que se muera. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y viene la palabra del profeta y le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteos heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mandaste con la espada, lo mataste, con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, dice la Escritura: ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremenda la situación. Es necesario entender que hay que tener un fruto de arrepentimiento. Este hombre reconoció allí inmediatamente cuando le vino la palabra, pero cuando tiene la oportunidad de escribir y de hablar de lo que había cometido, el Salmo capítulo 51 habla del arrepentimiento genuino del rey David. Ojo que expresé la palabra genuino. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Y cuando estamos hablando de fruto de arrepentimiento, esto es demostrar que estamos arrepentidos, demostrar un cambio de conducta. Y este hombre tuvo el cambio. Analizó y entendió lo que había hecho y que lo que había hecho estaba malo. Y el capítulo 51 nos habla del arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación el rey David. Y dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Señor, ten piedad de mí conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice el salmista: contra ti solo he pecado. El rey hablando, diciendo: Señor, contra ti solo he pecado. A ti te he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque cuando el pecado toca la vida del ser humano, vive abatido, vive angustiado, se siente enfermo, se siente incapacitado. Y es lo que está diciendo el salmista allí. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Señor, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por eso les decía al principio
Cuando se comete el agravio, cuando se comete el error, contristamos al Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo dice, un consejo dándonos: no contristéis al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se contrista y es necesario que avivemos ese don, ese regalo que nos ha sido dado, ese fruto del Espíritu allí en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo restablezca y fortalezca nuestras vidas y nos dé la fuerza para avanzar. Y ahí está el salmista: renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Y el versículo 13 para la iglesia: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hay un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de razonamiento, y entendemos que hemos ofendido a Dios, entonces nos toca reflexionar, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que nos convence. Él llega a nuestras vidas, y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, entonces nos da la capacidad de enseñar a los transgresores de los mandamientos de la ley de Dios, de los caminos del Señor. Y entonces los pecadores se convertirán cuando nosotros anunciemos y digamos que hay que volverse a Dios. Qué bueno que usted entienda esto, mi amado amigo, que es necesario hacer o dar frutos de arrepentimiento, y que no solamente hay que producir los frutos del reino, sino que hay que producir o hay que dar frutos de arrepentimiento. Que mucha gente se dice en la iglesia que alaba al Señor, que ama a Dios, que está allí dándole la gloria al Señor, que le dice: tú eres soberano, implantando o hablando de la soberanía de Dios, que es uno de los frutos del reino, y que esos frutos o que esas virtudes de Dios hay que anunciarlos, pero sus frutos como cristianos dejan mucho que decir. Tengamos cuidado con esto. Ojalá que el Espíritu Santo en esta mañana sea el que nos convenza y podamos hacer lo que dijo allí Juan el Bautista: ven, produzcan, hagan frutos de arrepentimiento, demostrar que somos diferentes. Mi tercer ejemplo es Pedro. Mateo capítulo 26. Este hombre niega a Jesús. Y solamente quiero leerte el pasaje para que analice la situación. Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Dice la Escritura, los versículos 69 en adelante: Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús de Nazaret. Este que ustedes están viendo aquí estaba también con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ya Jesús le había dicho: Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, puede acontecer lo que acontezca, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que no te negaré. Te negarán otros, Señor, pero yo no. Y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ahí va la segunda. Gloria al nombre de Jesús. Un poco después, versículo 73 del capítulo 26 de Mateo. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Cómo así? Tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es necesario, hermano, que entendamos que la gente nos reconoce en la calle.
Si no te reconocen por el vestido, si no te reconocen por cómo caminas, te reconocerán por cómo tratas y por cómo hablas. Porque aún estás en una reunión pública, cualquiera que esta sea, y en vez de usted decir, ajá, sí, estoy de acuerdo, entonces te dice, amén, amén. Y entonces todo el mundo voltea, este es evangélico. Eso le pasó a Pedro. Tu manera de hablar te descubre. Y aunque le estaban haciendo razonar que entendiera que él hacía parte de los que seguían al Nazareno, a Jesús, él sigue negando. Entonces él comenzó a maldecir y comenzó a blasfemar y a jurar, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y comenzaron a salir palabras deshonestas de su boca para demostrar frutos diferentes. Y cuando estaba haciendo esto, no conozco al hombre, la tercera vez, y enseguida cantó el gallo. ¡Aleluya! Y cuando el gallo canta, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y este hombre, cuando se acordó de esa palabra, vino el Espíritu Santo y comenzó a contristarlo y a decirle, lo que hiciste estuvo mal, estuviste delante de ellos y lo negaste y habías dicho que no lo ibas a negar, y saliendo fuera lloró amargamente, arrepentido de lo que había hecho. Yo no sé cuántas veces tú y yo tenemos que llorar de dolor y con amargura en nuestro corazón por nuestros actos haber negado al Señor. Porque Pedro lo negó allí 3 veces delante de las personas. Pero cuántas veces nuestros actos, como el caso de Nabucodonosor, pensó allí en su palacio y ofendió al Señor cuando habló la palabra y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? O el acto del mismo rey David cuando se acostó con aquella mujer que tenía a su esposo. ¿Y cuántos actos más que suceden y pasan? Y están allí. Y el Espíritu Santo está esperando que nosotros volvamos en sí, que reaccionemos. Y empecemos a pedirle perdón a Dios. Y volvamos a recibir renovación del Espíritu Santo. En esta hora, yo te invito a que inclines tu rostro donde estás. A veces cantamos y pedimos, Señor, sana nuestra tierra. Y citamos la Escritura cuando dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La primera tierra que debe ser sana en nuestro corazón, para que no haya esos pensamientos y los pensamientos se ejecuten y se den. Dios que estás en los cielos, delante de tu presencia estamos. Reconocemos tu grandeza y reconocemos tu poder. Reconocemos que tú eres el Dios soberano, como lo dijiste allí a través de Nabucodonosor, quien quita y pone, eres tú, y que delante de ti todos los hombres que habitan la tierra somos nada. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos perdones. Podemos estar como
como aquel joven allí comiendo las algarrobas con deseo de comerlas y no podemos porque está prohibido, porque era para los cerdos. Y no razonamos, no volvemos en sí. Hoy, a través del Espíritu Santo, oramos pidiendo misericordia y diciendo: Señor, haznos volver en sí. De la manera como Nabucodonosor volvió en sí. De la manera como David volvió en sí. De la manera como este hombre llamado Pedro, Señor, que estuvo contigo y te negó, podamos volvernos en sí, Señor. Y poder volvernos a ti y decirte: Señor, perdónanos. Ten misericordia, Señor. Vuélvenos el gozo de la salvación. Y un espíritu noble nos sustente. Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Señor. Ministra nuestra vida. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Yo quiero agradecerte, Señor, Quiero agradecer por tu obra en mi vida. en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Espíritu Santo de Dios, obra, Señor, obra de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, trae convencimiento a través de tu Espíritu Santo sobre las vidas, Señor, Yo vengo a tu sobre nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y haya ese convencimiento y ese arrepentimiento pleno. Salvo allí, Señor, en el nombre de Jesús. Poder decir, como dijo el salmista: el más grande. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti, ni quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, Señor. El gozo de mi Y un espíritu vida. noble me sustente. Ahora Susténtanos, Espíritu Santo. y vamos a levantar nuestra Vamos, voz. adora al Señor. Adora a Dios. Aleluya, libérate en esta hora en el nombre de Jesús. Y empecemos, aleluya, a dar ese fruto de arrepentimiento. Y agradezcamos a Dios por su obra en nuestras vidas. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántame, levántame, Él está aquí. Aleluya. Señor, yo quiero levantar. Quiero levantar mi voz, Señor. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Vamos, adora al Señor. Vamos, iglesia, adora, dale gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, que todavía nos sostiene, nos mantiene en pie. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza y la adoración, por siempre y para siempre. Dios es bueno. ¡Aleluya! ¡Santo! Tú eres digno, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra para ti, mi Rey. Yo quiero levantar mi
ser. Levanta tus manos, la última vez. Dime, Señor. Aleluya. Eres tu sanador. Eres tu restaurador. Eres quien perdona todas nuestras ofensas. Eres que sana nuestras heridas, nuestras dolencias. Eres que restaura todo nuestro cuerpo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi ser. Gracias, Señor. Gracias. 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 Padre, quiero colocar las personas que están allí, Señor, en línea, los que están oyendo, viendo, Señor, este video, ahora en este momento, esta transmisión, los que llegarán después, Señor, que tú impartas sanidad, que tú impartas liberación, restauración ahora, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, ahora mismo, toda dolencia, todo lo que afecta el cuerpo, Señor, lo declaramos inoperante y sin poder, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra. Ahora, Señor, también pedimos por cada necesidad, cada petición que presenta, Señor, cada hermano delante de tu presencia está. Aquel amigo que está pidiendo, Señor, aleluya, que tú escuches su oración, está delante de ti, Señor. Envía ahora la bendición sobre cada vida. Envía los ángeles, Señor, y glorifícate. Y trae y da y suple lo necesario sobre cada vida, sobre cada persona. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que las ventanas de los cielos están abiertas a nuestro favor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias por poder estar una vez más reconociendo tu grandeza y tu poder alabarte, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. Amén, amén y amén. Gracias a ustedes por estar allí en línea. Gracias por este tiempo. Esperamos que haya sido un tiempo de gran bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.